Buenas tardes para todos. Mi nombre es John Mauricio Barrantes Diosa. Soy abogado de la Institución Universitaria de Envigado y actualmente me encuentro cursando la especialización de Derecho de los Negocios de la Universidad Externa de Colombia. A continuación les voy a hacer una breve exposición de qué está pasando con las tasas de interés en Colombia. Entonces, para entender qué está pasando con las tasas de interés, primero debemos entender qué es una tasa de interés. Los bienes, los servicios, los productos tienen un valor, un costo adquirirlos, pero a veces se nos olvida que también el dinero tiene un valor adquirirlo. Por ejemplo, cuando necesitamos dinero para realizar un proyecto, realizar una inversión, comprar una casa, un carro, una moto, estudiar, viajar, infinidad de cosas para las cuales necesitamos capital y no contamos con ese capital, nosotros perfectamente podemos acudir al sistema financiero. El sistema financiero nos dice, sí señor, yo tengo ese dinero que usted está requiriendo para realizar esa inversión, ese proyecto, comprar esa casa, esa moto, ese carro. Y te dice también, yo se lo presto a cambio de que usted me pague una tasa de interés. Esa tasa de interés no es más que la utilidad que obtiene y la ganancia que obtiene el banco o la entidad financiera por desarrollar su objeto social, que no es otra cosa más que prestar dinero. Entonces, la tasa de interés no es más que el valor del dinero en la economía. Entendiendo que la tasa de interés es el valor del dinero en la economía, cabe hacernos las siguientes preguntas. ¿Quién determina la tasa de interés para las entidades financieras? ¿Y qué hace que la tasa de interés suba o baje? Respondiendo a la primera pregunta, observamos que las entidades financieras, con el ánimo de competir entre ellas y captar más mercado, ofrecen diferentes tasas de interés. Unos ofrecen una tasa de interés más alta, otra más baja. Todo dependiendo de qué está buscando la entidad financiera, si captar o colocar recursos. Recordemos que colocar recursos es lo que se conoce como los créditos, y captar recursos cuando usted lleva el dinero al banco, a una cuenta de ahorros o hace una inversión en un CDT. Sin embargo, las entidades financieras no tienen la libertad para designar cuánto es la tasa de interés que van a cobrar ellos por el solo hecho de prestar dinero. Ellos se tienen que basar en una tasa de interés que se conoce como tasa de interés de referencia o de intervención. Esta tasa de interés la designa el Banco de la República, más específicamente la Junta Directiva del Banco de la República, que es conformada por 7 miembros. Ellos se reúnen 12 veces al año, pero en solo 8 de esas reuniones es que determinan si intervienen o no intervienen la tasa de interés. ¿Y qué hace que la tasa de interés suba o baje? Pues la tasa de interés o de intervención no es más que una herramienta de la política monetaria, y el único objetivo de esta es mantener estable la inflación. Entonces, lo que hace que la tasa de interés suba o baje es precisamente la inflación. Si la inflación sube o si la inflación baja, el Banco Central va a intervenir y va a afectar la tasa de intervención. Por ejemplo, la meta para este año de la inflación es de 4,33%. Si la inflación sobrepasa esa tasa, vemos que se produce un desanclaje de la tasa de interés. ¿Qué le toca hacer entonces a la Junta Directiva del Banco de la República? Le toca aumentar la tasa de interés con el objetivo de disminuir el consumo y de esta forma bajar la tasa y lograrla ubicar dentro del rango establecido, que es 4,33, perdón. De igual manera, si la tasa baja por debajo del 4,33, el Banco de la República baja la tasa de interés con el objetivo de incentivar el consumo y de esta forma subir la tasa de inflación y ubicarla dentro del rango establecido. Y para analizar qué es lo que está pasando con las tasas de interés en Colombia actualmente, hay que mirarlo desde dos momentos, o analizarlo desde dos momentos. Primer momento, antes de la pandemia, y el segundo momento, durante la pandemia. Antes de la pandemia, Colombia venía presentando una fuerte desaceleración económica producto de la caída de los precios del petróleo. Cabe la pena recordar que el petróleo es nuestro mayor producto de exportación y por ende es nuestra mayor fuente de ingreso de dólares y representa un renglón muy importante en las finanzas públicas. Es por eso que ante la fuerte caída de sus precios, esto tuvo un impacto fuerte sobre el PIB de Colombia y sobre la economía, desacelerándola. Esa desaceleración provocó una caída en la inflación,
lo que llevó al Banco de la República a tomar medidas y como ya lo había explicado, al caer la inflación, el banco tiene que bajar las tasas para poder fomentar o incentivar el consumo, para volverlas a subir y ubicarlas dentro de la meta establecida. Es así como vemos que en el 2016 había una tasa de referencia de 7.75% y a marzo del 2020, antes de que ocurriera la pandemia, se decretara la emergencia sanitaria, ecológica y ambiental, económica, perdón, teníamos una tasa de 4.25. Si hacemos la comparación, vemos que la tasa de intervención de 2016 a 2020 cayó en 3.50%. Ya con la ocurrencia del COVID, pues ocurrió obviamente una catástrofe económica, la economía se cerró, esto produjo una fuerte caída de la productividad, lo que llevó al Banco de la República a tomar fuertes medidas de choque, como fue disminuir a un mínimo histórico la tasa de intervención. Recordemos que la tasa de intervención estuvo hasta hace más o menos un mes en 1.75%. Ya con la llegada de las vacunas y con la progresión del nacional de vacunación, comenzamos a ver que la pandemia comienzan a ceder los contagios y las muertes. Eso trae un parte de tranquilidad para el entorno, lo que impulsa la reactivación económica. Obviamente, al haber una reactivación económica, se dispara el consumo, al disparar el consumo, la inflación sube y es así como vemos que el Banco de la República hace un mes toma la decisión de subir la tasa de intervención en 25 puntos básicos, ubicándose en un 2%. Esa tasa del 2%, si la comparamos con otros países de la región, otros países que tienen unas economías representativas de la región, pues se puede decir que está ni muy baja ni muy alta. Brasil la tiene en el 5%, Chile la tiene en 1.5%, Colombia la tiene en 2%, entonces se puede decir que está en términos medios. Sin embargo, se prevé que la tasa de intervención a futuro va a seguir aumentando debido a diferentes factores. Obviamente la reactivación económica, mayor consumo, mayor inflación, se tiene que bajar las tasas subir la tasa de intervención. Pero no solamente eso, sino que es que hay un aditamento especial y es la crisis de los contenedores. Vemos que producto de la pandemia se presentó una crisis de escasez de contenedores. No tanto escasez porque no hayan suficientes, sino porque están mal distribuidos. La gran mayoría de los contenedores están en, en puertos que en estos momentos están inhabilitados y debido pues a que se quiere evitar una propagación de la pandemia, aunque en estos momentos en términos generales está controlada. Sin embargo, esto ha provocado una subida de los fletes. Anteriormente, llevar un contenedor de China a Estados Unidos valía como $4.000 y con la ocurrencia de esta crisis de escasez de contenedores, ese precio se ha cuadruplicado. Vale la pena recordar que Asia es la fábrica del mundo. Desde ahí se sacan todas las materias primas para diferentes partes del mundo y Colombia no es la excepción. Esta crisis está ocasionando una escasez de materias primas, lo que va, y aparte pues de la subida de precios de los fletes, esto se va a traducir en un incremento del costo de vida para los ciudadanos de a pie, obviamente una subida en la inflación, lo que es indicativo de que el gobierno no, el Banco Central, el Banco de la República va a tener que seguir subiendo las tasas de interés para controlar la inflación. No se tiene como una fecha cierta o de cuándo se podrá superar esta crisis a nivel mundial. Ya para finalizar, sí quiero decir que el gobierno o el Banco de la República ha sido responsable en el manejo de las tasas, tratando de controlar la inflación y tratando de controlar la desaceleración económica producto del COVID. Lo ha manejado de una manera responsable y lo sigue haciendo. Sin embargo, sí es conveniente que el gobierno nacional replantee la política económica y la planeación económica a futuro, dado que seguimos dependiendo mucho de las materias primas, especialmente del petróleo. El petróleo representa más del 50% de las exportaciones de Colombia. Es un recurso que no genera mucho empleo, no se necesita mucha mano de obra para, para extraer este recurso.
es un recurso finito, que no hemos encontrado nuevos yacimientos, que se tienen reservas más o menos hasta 8 o 10 años. Entonces es primordial que el gobierno replantee la política económica y no seguir centrando las finanzas públicas en la extracción de este recurso natural, sino que mire atentamente las señales que el mundo nos muestra. Los países potencias están centrando ya en desarrollos tecnológicos referentes a la cuarta revolución industrial, entonces ellos van a necesitar productos para su consumo porque están enfocados en otra cosa, entonces ahí puede haber una oportunidad en que Colombia debe aprovechar y volvernos en una especie de despensa también en alimentos o en medicinas que les podamos proveer a ellos, y también apuntando a desarrollar mano de obra calificada, sobre todo incentivar las carreras de ciencia y tecnología que son tan necesarias hoy en día para, para esta nueva revolución industrial que estamos afrontando, y a través de la cual la economía se está desarrollando. Necesitamos más ingenieros, necesitamos más personas afines a ese tipo de áreas. Colombia es un país que tiene un déficit de ingenieros. Por cada ingeniero hay 10 abogados, hay como 7 psicólogos, 8 administradores. Entonces necesitamos más profesionales en áreas de ciencia y tecnología y no tanto en carreras sociales. Entonces es muy importante que demos un paso adelante, que exportemos no solo materia prima básica, sino que la transformemos, que le demos un valor agregado y podamos, ¿por qué no?, ser potencia, porque tenemos todas las condiciones para hacerlo. En todo caso, muchas gracias por su atención. Les deseo que estén muy bien y cuídense bastante.